Hola, bienvenidos a un capítulo más de estas narraciones de terror. Espero que les gusten, suscríbanse y bueno, comenzamos. En un pequeño y apacible rincón del país, se erguía un antiguo colegio católico, venerado tanto por su historia como por su rígida estructura educativa. La escuela, un imponente edificio de piedra con torres góticas y ventanas de vitrales, había sido testigo de siglos de tradición y fe. Sus pasillos resonaban con ecos de oraciones y susurros de antiguos secretos, y entre ellos se encontraba una figura enigmática, el padre Isidro. El padre Isidro había llegado a la escuela en un periodo de relativa calma. Era un hombre reservado, de mirada penetrante y presencia imponente. Sus compañeros sacerdotes lo describían como un ermitaño, alejado del bullicio cotidiano de la vida escolar. No solía impartir clases ni participar en las actividades habituales, prefiriendo recluirse en el silencio de su oficina. Sus hábitos se tornaron objeto de susurros entre los estudiantes, quienes pronto comenzaron a especular sobre su pasado. Rumores corrían de que había sido un exorcista, un título que despertaba tanto miedo como fascinación. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente y bañaba el comedor con una luz dorada, el padre Isidro decidió acompañar a los estudiantes y profesores en la comida. Era una rareza, pero cuando el viejo sacerdote entró al comedor, un silencio reverente lo siguió. Todos observaban con curiosidad y respeto mientras él tomaba asiento en una mesa cercana. Durante la comida, el murmullo de conversaciones se interrumpió bruscamente, cuando el intercomunicador del comedor comenzó a sonar. Era un aparato antiguo, destinado a facilitar la comunicación entre las oficinas y los diversos departamentos del colegio. Nadie pensó en la importancia del mensaje hasta que el padre Isidro, con un rostro grave y tenso, pidió que nadie respondiera. «Por favor, no contesten», dijo con voz firme. «Es algo que necesito averiguar por mi cuenta». La inquietud llenó el aire mientras uno de los estudiantes, impulsado por la curiosidad y el deseo de desobedecer, se acercó al intercomunicador y contestó. La expresión de su rostro cambió de inmediato, palideciendo visiblemente mientras escuchaba del otro lado de la línea. Sin decir una palabra, el joven pasó el teléfono al padre Isidro, que, con manos temblorosas, tomó el aparato. Se escuchó un murmullo en latín, una lengua que pocos comprendían, pero que resonaba con una autoridad ancestral. Los estudiantes y profesores observaban, ansiosos y temblorosos. El padre colgó el teléfono, su rostro aún más pálido que el de los estudiantes que lo rodeaban. «Era un familiar mío», dijo finalmente. O al menos, así se presentó. Pero la voz no era suya. El comedor quedó en un silencio incómodo. Los murmullos de inquietud se convirtieron en una serie de conversaciones nerviosas. Los eventos que siguieron no hicieron más que aumentar el misterio que rodeaba al padre Isidro. Unas semanas después, el colegio se preparaba para la hora santa, un ritual nocturno en el que los estudiantes y el personal se reunían para adorar el Santísimo Sacramento. El padre Isidro había decidido asistir, lo que no era habitual. Acompañado por un pequeño grupo de estudiantes, se dirigió al santuario del colegio, un lugar sacro lleno de la más profunda solemnidad. Al entrar, el aire se volvió pesado, cargado de una tensión palpable. Los estudiantes sintieron una presión inusual, una sensación de que algo ominoso se cernía sobre ellos. A medida que avanzaban hacia el altar, comenzaron a escuchar pasos y murmullos provenientes del exterior. El sonido era irregular, como si alguien estuviera caminando alrededor del edificio o tratando de entrar. «No se preocupen», dijo el padre Isidro con voz firme. «Solo recen. Pase lo que pase, mantengan la concentración». A pesar de las palabras de aliento, el pánico creció entre el grupo. Los golpes en las puertas y ventanas se volvieron cada vez más intensos, resonando con una violencia que parecía desafiar la tranquilidad del lugar. Los estudiantes, con el corazón en un puño, miraban nerviosos al padre Isidro, quien continuaba rezando sin inmutarse. La hora santa se alargó, y los ruidos exteriores se hicieron aún más intensos, como si una multitud invisible intentara invadir el santuario. Sin embargo, cuando finalmente el padre Isidro dio la señal para que terminaran la oración y salieran, el ambiente se calmó de inmediato. El grupo salió del santuario, solo para descubrir que no había señales de vida alrededor. El colegio estaba desierto, y el camino hacia el santuario no mostraba indicios de alguien que hubiera pasado por allí. El grupo se preguntó cómo era posible que nadie hubiera sido visto durante la media hora de rezos, dado que el área estaba rodeada de una sola vía de acceso.
No había manera de que alguien pudiera haber llegado y salido sin ser visto. El padre Isidro, a pesar de su esfuerzo por mantener la calma, parecía preocupado. Sabía que las fuerzas que había enfrentado no eran comunes, y que algo estaba sucediendo en la penumbra que él aún no podía comprender completamente. El misterio se intensificó con cada evento, alimentando los rumores entre los estudiantes. La historia del padre Isidro, con su pasado envuelto en sombras y su presente plagado de fenómenos inexplicables, continuó creciendo en el imaginario del colegio. Sus actos y su presencia dejaron una huella imborrable, como si el viejo sacerdote estuviera siempre persiguiendo algo que jamás logró alcanzar ni comprender completamente. El último exorcista se convirtió en una figura de leyenda, un símbolo de lo desconocido y lo inexplicable que se escondía en las paredes de aquel antiguo colegio, donde las sombras y los ecos del pasado nunca dejaban de murmurar. Historia 2. El callejón de los espíritus perdidos. En el barrio donde crecieron mis primos, había un callejón estrecho y oscuro que nunca parecía recibir suficiente luz del sol, incluso en los días más despejados. Era un lugar que, desde el principio, había estado envuelto en una aura de inquietud y misterio. El callejón estaba flanqueado por casas antiguas, algunas de las cuales parecían estar a punto de colapsar. El último terreno, el que daba al final del callejón, era donde vivía Rosa, la tía de mis primos. La historia que rodeaba el callejón era una de las más temidas entre los vecinos. A fines del siglo XIX, una joven novia que estaba comprometida en un matrimonio arreglado decidió huir con su amante. Los matrimonios en esa época estaban organizados por conveniencia y no por amor, y ella estaba desesperada por escapar. En su huida, llegó al callejón, que se había convertido en un callejón sin salida. Allí la tragedia se desató. El prometido, enloquecido por la traición y la ira, persiguió a la pareja hasta el final del callejón. La historia cuenta que, al alcanzar a los amantes, los mató en un arranque de furia brutal. Los gritos de desesperación y dolor resonaron en la noche, y la sangre tiñó las piedras del callejón. Desde entonces, se decía que los espíritus de la novia y su amante vagaban por el lugar, atormentados por la tragedia que habían vivido. Los rumores de la presencia de estos espíritus se convirtieron en leyendas que se contaban en susurros entre los niños del barrio. Mis primos afirmaban haber visto a la novia en varias ocasiones, pero mis tíos y mi padre nunca pudieron confirmar estas historias. A pesar de que a los adultos les parecía improbable, los niños sentían una inquietud constante al pasar por el callejón, sobre todo por la noche. Una noche particularmente fría y nublada, mi tío Mario regresó a la casa de mis primos después de una fiesta. El alcohol le daba una sensación de desinhibición, y decidió buscar algo para beber en la cocina. La cocina era una habitación pequeña con una mesa redonda y dos ventanas. Una ventana daba al patio trasero, que estaba parcialmente cubierto por una niebla espesa. La otra ventana estaba más cerca del callejón. Mientras se sentaba en la mesa, Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda. La temperatura en la cocina descendió de manera inesperada, como si una presencia helada hubiera llegado. Al principio, pensó que era un efecto del alcohol, pero luego vio un destello rojo a través de la ventana del patio. La luz era inusual y parpadeaba erráticamente, como si alguien estuviera jugando con una linterna. Pensó que era una ilusión provocada por el alcohol o tal vez una luz de algún vecino. Al poco tiempo, vio pasar una figura femenina a través de la ventana. La mujer parecía moverse lentamente, como si flotara, y su silueta estaba envuelta en una niebla ominosa. Mario salió al patio para investigar, el corazón latiéndole con fuerza. El patio era grande y estaba parcialmente rodeado por un antiguo panteón. Se adentró en el patio, pero la figura desapareció en la niebla. La confusión y el miedo lo llevaron a buscar por todos lados, pero no encontró rastro de la mujer. Desesperado, Mario salió por el pasillo que conectaba el patio con la entrada principal de la casa. Cuando volvió al pasillo, volvió a ver la figura. La mujer estaba ahora al final del pasillo, y su presencia parecía más tangible y aterradora. Mario estaba paralizado por el terror, incapaz de entender cómo la figura había reaparecido tan rápidamente sin haber pasado por el pasillo. Esa misma noche, Valeria, una amiga de mis primas, bajó a la cocina para buscar un vaso de agua. Al entrar, vio una figura fantasmal frente al lavabo. La mujer estaba vestida de blanco, con el cabello largo y negro que caía en cascada. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos no tenían vida.
Valeria pensó que podría ser la madre de sus amigas, aunque la figura no parecía real. El miedo la hizo subir rápidamente de nuevo a su habitación, y la figura desapareció de la vista. En la casa también se contaba la historia de un anciano que aparecía a menudo a mi prima Ana. Desde que Ana era pequeña, había sentido una presencia inquietante en su habitación. Al principio, solo sentía que alguien la observaba. Con el tiempo, comenzó a ver al anciano a través de los espejos. El hombre estaba vestido con un elegante saco y un sombrero de la década de 1950. Siempre estaba presente, ya fuera cuando Ana estaba estudiando, bañándose o simplemente descansando. La presencia del anciano era persistente, y a veces Ana lo veía en diferentes ángulos de los espejos. Aunque nunca parecía acercarse ni hacerle daño, la sensación de ser observada era constante. El anciano parecía siempre estar a la espera, vigilándola con una mirada penetrante. La casa tenía una atmósfera de inquietud constante. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y los objetos en la casa parecían moverse por sí solos. A veces, Ana veía reflejos perturbadores en los espejos, como sombras que se deslizaban por la habitación o figuras que desaparecían antes de que pudiera girar la cabeza. Las leyendas sobre el callejón y la casa se intensificaron con el tiempo. Se decía que se habían realizado rituales oscuros en el callejón para apaciguar a los espíritus, pero estos rituales solo habían agravado la maldición. Algunos afirmaban haber visto figuras sombrías en las sombras del callejón, y los gritos de agonía aún resonaban en la niebla. La sensación de maldad persistía, y la gente del barrio comenzaba a evitar el callejón por completo. El callejón sigue siendo un lugar temido, un recordatorio constante de que algunas tragedias nunca descansan en paz. Las historias de apariciones y sucesos inexplicables continúan alimentando el miedo de quienes viven cerca. A veces, las sombras se mueven en el rabillo del ojo, y el eco de gritos lejanos hace que uno se pregunte si, en algún lugar entre la niebla y la oscuridad, los espíritus de la novia y su amante todavía buscan redención. Historia 3. El legado oscuro de Don Julián. En el seminario de San Gabriel, un lugar rodeado de paz y devoción, Gabriel, un joven seminarista, estaba ansioso por conocer y entender todos los aspectos de su vocación. Durante una de sus visitas a la ciudad, recibió la recomendación de conocer a Don Julián, un vendedor de antigüedades que tenía una reputación particular dentro de la orden. Don Julián, un hombre imponente de casi 2 metros de altura con una mirada intensa, tenía una tienda en un callejón apartado del bullicio urbano. Su tienda, repleta de objetos antiguos, muebles misteriosos y reliquias olvidadas, tenía un aire de misterio que atraía a quienes buscaban algo más allá de lo ordinario. Antes de la visita, Gabriel recibió un consejo crucial: Don Julián es una persona muy reservada. No intentes iniciar una conversación más allá de lo necesario. Solo dile que vas a entregar el dinero y mantén la cortesía. Él siempre nos hace un descuento y ha sido nuestro proveedor de antigüedades durante más de 20 años. Tiene una relación especial con nuestra orden, pero eso es algo que solo sabrás si te ganas su confianza. Gabriel se acercó a la tienda con la intención de cumplir con el protocolo. Al entrar, fue recibido por Don Julián, quien lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Hola, Don Julián. Me dijeron que tiene una relación especial con nuestra orden», dijo Gabriel, intentando romper el hielo. Don Julián lo miró con una sonrisa enigmática que apenas tocaba sus ojos. «Eso es algo para más adelante. Si te va bien, te contaré la historia», respondió con una voz grave. Gabriel siguió visitando la tienda de Don Julián, aprendiendo a manejar su carácter reservado y su aura de misterio. Poco a poco, fue descubriendo que Don Julián tenía una historia oscura que estaba ligada a su esposa, la señora Eloísa, quien había sido una exorcista de renombre. Finalmente, después de semanas de encuentros corteses, Don Julián decidió compartir la verdad sobre su relación con la orden. Gabriel escuchó con atención mientras Don Julián le contaba su historia. Hace unos 20 años, la mujer que ahora es mi esposa, Eloísa, estaba en un grupo de oración en una iglesia cercana. Yo no creía en esas cosas, pero me atrajo la idea de conocerla. Así que, me uní al grupo solo para estar cerca de ella, explicó Don Julián. Don Julián narró cómo Eloísa había sido una exorcista reconocida en la región, conocida por su habilidad para enfrentar fuerzas oscuras y demoníacas. La historia de Eloísa era famosa entre aquellos que sabían, y su habilidad para enfrentar lo sobrenatural la había convertido en una figura enigmática.
Un día, el sacerdote de nuestra orden me ofreció un trabajo que requería discreción. Me dijo que, debido a la experiencia de Eloísa, necesitaban mi ayuda para una misión especial. Don Julián advirtió a Gabriel que el trabajo no era ilegal, pero debía mantenerse en absoluto secreto. Un grupo de hombres, incluido Don Julián, fue contratado como guardianes en un evento en una casa apartada cerca de una iglesia. La atmósfera era opresiva y cargada de una presencia inquietante. Al llegar, fueron recibidos por una familia visiblemente perturbada que los condujo a una habitación adornada con símbolos y objetos religiosos. En su centro, una niña se encontraba en el suelo, rodeada de libros sagrados y cruces. Eloísa, que ya estaba en el lugar, comenzó un exorcismo con una intensidad que desbordaba lo normal. El aire se volvió frío y pesado, y la niña comenzó a levitar mientras Eloísa pronunciaba palabras en latín antiguo. La escena era más allá de lo imaginable, la niña flotando varios centímetros del suelo, su cuerpo retorcido de manera antinatural. Eloísa estaba en completo control, pero el ambiente era palpable y terrorífico. Las luces parpadeaban y el aire se llenaba de un frío glacial. Los hombres estaban allí para ayudar a Eloísa, debían mantener a la niña bajo control. Sin embargo, la fuerza enfrentada era abrumadora. La niña, con ojos completamente negros y voz distorsionada, parecía desafiar la realidad. Gritaba con una voz ajena mientras Eloísa seguía hablando en lenguas desconocidas. La atmósfera estaba llena de gritos y palabras incomprensibles, y las luces se apagaban y encendían intermitentemente. En un momento crítico, la niña flotó aún más alto y don Julián sintió una presión indescriptible. A pesar de la tensión, Eloísa mantenía la calma y rezaba. Finalmente, la niña cayó al suelo, exhausta, y Eloísa indicó que debían regresar en una semana para continuar con el exorcismo. Don Julián concluyó su relato con un temblor en la voz. Eloísa y él seguían involucrados en esas misiones porque había un legado que proteger. Lo que enfrentaron esa noche no era solo una posesión, sino una fuerza que desafía la comprensión humana. Por eso, no hablo de estos temas, la gente no entiende el verdadero peligro que enfrentamos. Gabriel, profundamente afectado, comprendió que don Julián y Eloísa eran más que simples vendedores o exorcistas, eran guardianes de un legado oscuro y aterrador. Luchando contra fuerzas que trascendían lo ordinario. La tienda de antigüedades de don Julián se convirtió en un símbolo de la frontera entre el mundo conocido y el desconocido. Cada objeto parecía contar una historia sobrenatural, y Gabriel entendió que el verdadero terror no siempre reside en lo visible, sino en las sombras de lo desconocido. El legado de don Julián y Eloísa se mantenía oculto, pero impactaba profundamente, dejando una marca imborrable en quienes se aventuraban a cruzar el umbral de su tienda. El seminario de San Gabriel, con su aparente serenidad, escondía un mundo de secretos oscuros que solo unos pocos podían entender. La historia de don Julián y Eloísa se convirtió en una advertencia: a veces, los guardianes del silencio llevan consigo el peso de horrores que la mayoría preferiría olvidar. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.